Buenos días, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo 6, que está conformado por Andrea Villagrana y yo, Stephanie Mercado. Nuestro tema es mucosa oral. En primer lugar, hablaremos acerca de la histología de la mucosa bucal. La cavidad bucal, como toda cavidad orgánica que se comunica con el exterior, está tapizada por una membrana mucosa de superficie húmeda. La humedad, que es aportada por las glándulas salivales, es necesaria para el mantenimiento de la estructura normal de los tejidos. La mucosa bucal, como toda mucosa, está integrada por dos capas de tejidos estructural y embriológicamente diferentes. El primero es el epitelio o capa superficial, constituida por un tejido epitelial de origen ectodérmico, y el segundo es el corión o capa subyacente de tejido conectivo de origen ectomesenquimático, denominada también lámina propia. Ambas capas están conectadas por la membrana basal. Bueno, en primer lugar hablaremos del epitelio. El epitelio de la mucosa bucal es de tipo estratificado plano o pavimentoso. Puede ser queratinizado, paraqueratinizado o no queratinizado. Según la localización, presenta diferencias estructurales y funcionales que analizaremos más adelante. Las células epiteliales están estrechamente unidas entre sí, de manera que forman una barrera funcional de protección entre el medio bucal y el tejido conectivo subyacente. El epitelio de la mucosa es un epitelio que siempre se mantiene húmedo y constantemente lubricado por acción de la saliva y sus mucinas. Con estas imágenes representamos los diferentes tipos de epitelios estratificados planos, que como anteriormente había mencionado son el queratinizado, paraqueratinizado y no queratinizado. Más adelante les explicaré de forma concreta cuáles son las diferencias de cada uno. El epitelio estratificado plano queratinizado está constituido por dos tipos de poblaciones celulares. La primera es la intrínseca, propia del epitelio, que está formada de queratinocitos, representando el 90%, y la segunda es la extrínseca, que es ajena al epitelio y está formada por dos poblaciones de células. La primera población de células es de células permanentes o residentes, que representan el 9%, y que reciben la denominación de células dendríticas o de células claras. Engloban a los melanocitos, a las células de Merkel y a las células de Langerhans. Y la segunda población es la transitoria, representando el 1%. Está formada por granulocitos, linfocitos, monocitos que ocasionalmente infiltran el epitelio. La población intrínseca, que son las células del epitelio destinadas a queratinizarse, llamadas queratinocitos, durante su evolución sufren una migración desde las capas más profundas del epitelio hasta la superficie. Después de producida la mitosis, pueden permanecer en la capa basal
o dividirse nuevamente antes de migrar al exterior. Los queratinocitos que integran el epitelio bucal se disponen formando 4 capas o estratos. Estas capas o estratos son el basal, el espinoso, el granuloso y el córneo. Bueno, el primer estrato es el estrato basal o germinativo y está constituido por una capa única de células de forma cúbica alta o cilíndrica. El núcleo es redondo u oval y el citoplasma es intensamente basófilo. Esta basofilia es conferida por los ribosomas y el retículo endoplasmático rugoso, lo cual indica actividad sintetizadora de proteínas. Los queratinocitos basales sintetizan concretamente colágeno tipo 4 y tipo 6, laminina, perlecan o perlecano y citocinas, siendo responsables de la formación de la lámina basal que forma parte de la membrana basal. Las células basales o queratinocitos basales se conectan con la membrana basal mediante hemidesmosomas y puntos de anclaje, y entre ellos establecen uniones intercelulares del tipo de los desmosomas, uniones ocluyentes y nexos o uniones comunicantes. En la capa basal se hallan también inmersos los melanocitos, las células de Merkel y las células de Langerhans. Con técnicas de citoquímica enzimática, los queratinocitos de la capa basal expresan intensamente su sinodeshidrogenasa, enzima indicadora del ciclo de Krebs debido a su gran actividad metabólica. En el citoplasma de los queratinocitos basales existen tonofilamentos que llegan a ocupar el 25% del volumen del citoplasma. Los tonofilamentos, químicamente, son heteropolímeros. Poseen una gran cantidad de grupos sulfhidrilos y disulfuros. Los queratinocitos basales expresan citoqueratinas 5 y 14. Se caracterizan porque expresan integrinas en su superficie en mucho mayor medida que las células del resto de los estratos. Las integrinas son receptores de adhesión de la superficie celular. Cada una de ellas está compuesta por una subunidad alfa y una subunidad beta. Las subunidades son glucoproteínas transmembranosas que enlazan por una parte el citoesqueleto y por otra la matriz extracelular. Las más frecuentes en las células basales de los epitelios son las integrinas alfa-2, beta-1 y alfa-3, beta-1, las cuales se localizan en el resto de la superficie celular, mientras que la alfa-6 y beta-4 se localiza preferentemente en la membrana celular basal. Las integrinas desempeñan un papel importante en la migración celular y, en consecuencia, en la organización espacial de los epitelios, tanto en el desarrollo como en la reparación de las heridas. El estrato espinoso está formado por varias hileras de queratinocitos. Las células que lo constituyen son poligonales, de núcleo redondo, más o menos pequeño, de cromatina laxa, un citoplasma ligeramente basófilo, caracterizado por presentar abundantes tonofibrillas. A nivel del estrato espinoso encontramos asimismo células de Langerhans y células de Merkel. Las citoqueratinas del estrato espinoso de los epitelios planos estratificados queratinizados son, fundamentalmente, la 1 y la 10. A medida que progresa la diferenciación, también se expresan las citoqueratinas 2 y 11. Los queratinocitos espinosos, a diferencia de los queratinocitos basales, sintetizan y expresan grandes cantidades de sindécano 1. Se conoce que cuando se pierde la expresión de este proteoglucagón superficial, las células epiteliales pierden su configuración epitelial y adoptan una morfología fusiforme. La expresión del sindécano 1 disminuye en los queratinocitos de carcinomas originados en epitelios estratificados. El estrato granuloso está constituido por 2 o 3 capas de células aplanadas o escamosas con un núcleo pequeño de cromatina densa. El citoplasma está lleno de gránulos de queratohialina intensamente basófilos. Los tonofilamentos son muy abundantes y están en íntima relación con los gránulos de queratohialina.
Los tonofilamentos son muy abundantes y están en íntima relación con los gránulos de queratohialina, los cuales en el proceso de queratinización formarán la sustancia interfibrilar que une los haces de tonofilamentos. Los tonofilamentos de queratina en la capa granular son más fosforilados y poseen más puentes disulfuros que en los estratos basal y espinoso. Los ribosomas de los queratinocitos del estrato granuloso sintetizan proteínas de la familia de la filagrana, componentes principales de los gránulos de queratohialina, que participan en el agrupamiento de los tonofilamentos de queratina y en la configuración final del citoesqueleto por el ensamblaje de dichos tonofilamentos en tonofibrilas. Los organoides característicos de los epitelios queratinizados son los cuerpos de Otland o gránulos laminados. Son pequeños organoides redondeados y ovales de 100 a 300 micrómetros de diámetro, que se encuentran en las células granulosas más profundas y que pueden hallarse también en las células del estrato espinoso. Su origen es el complejo de Golgi y desde el que migran luego hacia la periferia para unirse a la membrana plasmática del queratinocito y liberar por endocitosis su contenido al espacio intercelular. Como antes se había mencionado, los cuerpos de Otland, que es esta imagen, provienen o tienen su origen en el complejo de Golgi, el cual es este. Presentan una membrana trilaminar y un interior con láminas paralelas electrodensas y electrolúcidas de naturaleza lipídica. Contienen ácidos grasos, colesterol, esfingolípidos y fosfatasa ácida. A diferencia de las células basales y espinosas, en las que las enzimas lisosómicas, en donde solo se expresa de forma de escasos agregados granulares, como es el caso de la fosfatasa ácida, en la capa granulosa las técnicas histoquímicas revelan una coloración ampliamente distribuida de las enzimas lisosómicas. En el estrato granuloso se da, por tanto, un gran contraste poco explicado todavía biológicamente. La célula granulosa desarrolla una importante actividad sintética de proteínas de envoltura, lípidos, receptores y antígenos relacionados con la queratinización y al mismo tiempo, en 5 o 6 horas se prepara para la destrucción de sus organelas y de sus núcleos hasta convertirse en un elemento del estrato córneo. El estrato córneo, al ser examinado con el microscopio óptico, se caracteriza por estar constituido por células planas, sin núcleo evidente, y con citoplasma fuertemente acidófilos. Estas células reciben la denominación de corneocitos y no presentan tramos de queratohialina. Ultraestructuralmente, las células de las capas fortificadas carecen de orgánulos y están compuestas por filamentos agrupados de modo compacto. El papel del gránulo de queratohialina es suministrar una matriz estabilizante y orientadora de los filamentos. El citoplasma puede estar ocupado por haces de filamentos de forma total, o corneocitos densos o parcial corneocitos claros. En la imagen se puede observar con unos celos corneocitos claros y los corneocitos densos con una B. Las uniones intercelulares se modifican, lo que facilita la descamación celular. A este nivel han desaparecido los desmosomas y las células entran en contacto unas con otras mediante interdigitaciones. Entre ellas existe un material denso de morfología lenticular, originado por la degeneración de los desmosomas, que recibe la denominación de esquazomas. Gracias a los estudios realizados con microscopía electrónica de barrido, existen 5 patrones morfológicos que se relacionan con el grado de diferenciación de los queratinocitos. El primer patrón celular tipo 1 se caracteriza por la presencia de microvilli como marcador de diferenciación superficial. El patrón celular tipo 2 se caracteriza por la presencia de microplicas. Las microplicas son crestas superficiales originadas por pliegues de la membrana de longitud variable y de curso básicamente rectilíneo. El patrón celular tipo 3 se caracteriza por presentar microplicas curvas.
Ofrecen un patrón curvilíneo en los extremos terminales. El patrón celular tipo 4, denominado también patrón reticular, se caracteriza por presentar microplicas circulares, ramificadas y confluyentes, y el patrón celular tipo 5 se caracteriza por presentar un patrón poroso en su superficie. Como podemos ver en estas dos imágenes, aquí están los 5 diferentes tipos de patrones de superficie que se relacionan con el grado de diferenciación de los queratinocitos. El estudio de queratinocitos en cultivo ha demostrado que este tipo de células posee una importante actividad secretora. El estímulo del queratinocito en reposo hace que éste segregue interleucina 1 y que por un mecanismo autocrino se transforme en un queratinocito activado. El queratinocito activado segrega numerosas sustancias que actúan a su vez sobre numerosas células presentes tanto en el epitelio como en el corion subyacente. El ciclo de renovación dura aproximadamente de 9 a 16 días. En general, la renovación celular es más rápida en el epitelio oral que en la epidermis. Uno de los mecanismos postulados para explicar la renovación y la organización del epitelio de la mucosa oral es considerar que ésta se encuentra organizada, al igual que la epidermis, en unidades epiteliales proliferativas. Las unidades epiteliales proliferativas fueron descritas por Allen y Poten en la epidermis como una organización vertical del epitelio que se dispone en forma de columna hexagonal. La columna estaría formada por todos los estratos clásicos a excepción del estrato basal, es decir, solamente del estrato espinoso, granuloso y córneo. El estrato basal, que está situado debajo de la columna hexagonal, puede subdividirse en dos áreas distintas. La primera es el área central, a cuyo nivel se ubican las células madres y/o algunas células de Langerhans. Y después está el área periférica, formada por 6 o 7 queratinocitos que resultan de la diferenciación y emigración de las células hijas que surgen de la mitosis de las células madres. Desde una perspectiva histodinámica, en la unidad epitelial proliferativa pueden distinguirse por tanto tres compartimentos. El primero es el que se forma por las células madre, el segundo es el que está formado por las células en tránsito y división, y el tercero es el que está formado por las células en diferenciación y actividad funcional. El primer compartimento es el que está formado por las células madre, que son células localizadas en el estrato basal y se caracterizan por tener como marcadores más significativos un solo nivel de expresión de integrinas de tipo beta 1, la presencia de las citoqueratinas 19 y 15 y de P63, un miembro de la familia de los genes P53. El segundo compartimento está formado por las células de tránsito y división. Las células que forman parte del mismo tienen niveles de expresión de integrinas tipo beta 1 hasta 3 veces inferiores. Estas células con niveles bajos de expresión de integrinas beta 1 tienen mayor movilidad que las células madre. Las células que forman el estrato espinoso son las primeras del compartimento de diferenciación y actividad funcional, que viene siendo el tercer compartimento. El inicio de la diferenciación se detecta cuando comienza a expresarse las citoqueratinas 1 y 10 y disminuye la expresión de las citoqueratinas 5 y 14, características de las células del estrato basal. El control de la proliferación y la diferenciación queratinocítica está modulado por numerosos factores. En relación con la proliferación destacan las hormonas estrógenos que estimulan el proceso y corticoides y adrenalina que lo inhiben, las citocinas, los metabolitos de las vitaminas A y D3 que respectivamente estimulan e inhiben la proliferación y algunos medidores de la inflamación como la prostaglandina E que estimula la proliferación y el interferón gamma que la inhiben. En relación con la diferenciación queratinocítica, la estimulan compuestos como TGF-beta, el calcio, metabolitos de la vitamina D
D3 y el interferón gamma y la inhiben la forma activa de la vitamina A, el ácido retinoico o, como se ha demostrado in vitro, una excesiva ocupación de los receptores de integrinas por sus ligandos, colágeno, lamininas, fibronectinas, etc. Fenómeno este que bloquea la diferenciación. Muy bien, ahora hablaremos de la población extrínseca permanente, que son los melanocitos, y que examinados con el microscopio óptico se presentan como células claras con núcleo pequeño. Son células de citoplasma redondeado con prolongaciones alargadas de espectro dendrítico y derivan del ectodermo de la cresta neural y migran hacia el epitelio en desarrollo. El cuerpo se ubica en el estrato basal y para su visualización se requieren técnicas histoquímicas especiales o argénticas. Observados con el microscopio electrónico de transmisión, se caracterizan por poseer abundantes gránulos precursores de melanina y un aparato de Golgi desarrollado. Los gránulos formados inicialmente se denominan premelanosomas y carecen de melanina. Al madurar, se transforman en gránulos densos que contienen melanina y que reciben el nombre de melanosoma. Por un proceso denominado citocromo, los melanosomas se trasladan a los queratinocitos, lo que determina el hecho de la pigmentación. Cada monocito tiene una serie de queratinocitos asociados a los que suministra melanina. La pigmentación es más evidente en la zona de las encías, el paladar duro y la lengua. La secreción del factor de crecimiento fibroblástico básico por parte del queranocito activado estimula la síntesis de melanina en los melanocitos. Las diferencias en la pigmentación dependen de la actividad de los melanosomas y de los procesos enzimáticos que se producen dentro de ellos. Las células de Merkel se localizan entre las células de la capa basal del epitelio bucal o de la epidermis, que viene siendo la piel. Se diferencian de los melanocitos porque carecen de prolongaciones de tipo dendrítico y porque se relacionan con los queratinocitos mediante ocasionales desmosomas. La base de la célula de Merkel está en contacto directo con una terminación nerviosa libre y expandida en forma de disco. Son células claras con escasos y pequeños gránulos densos de forma esférica. El citoplasma de las células de Merkel es de baja densidad electrónica y contiene haces laxos de tonofilamentos. Las citoqueratinas más expresadas por inmunomarcación en estos filamentos son el par 8 y 18, que difieren de las de los queratinocitos circundantes. La citoqueratina 20 es un marcador específico de la célula de Merkel y también de los botones gustativos. Los gránulos poseen sustancias neurotransmisoras que se liberan en la sinapsis existente entre la célula de Merkel y las terminaciones nerviosas relacionadas con ella. Se ha descrito la detección en estos gránulos, entre ellos del polipéptido intestinal vasoactivo y de metencefalina. La secreción de la sustancia P por parte de la célula de Merkel estimula los queratinocitos. También se ha sugerido que la célula de Merkel liberaría una sustancia similar al factor de crecimiento neuronal que estimularía el crecimiento de las fibras nerviosas. Las células de Langerhans se pueden identificar a nivel del estrato espinoso. Poseen prolongaciones de tipo dendrítico, derivan del mesénquima y pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. Exhiben un núcleo con numerosas indentaciones y el citoplasma contiene gránulos de forma bastoniforme llamados gránulos de Birbeck. A través de este mecanismo, las células de Langerhans incorporan los
antígenos ligados a la membrana para su procesamiento. Son células encargadas de procesar y presentar los antígenos a los linfocitos T. Como ya habíamos mencionado, en la célula de Langerhans se encuentran los gránulos de Birbeck, que estos gránulos se forman por la invaginación de la membrana plasmática. En la imagen podemos ver una célula de Langerhans y podemos ver los característicos gránulos de Birbeck, que son los que están en las flechas. Las células de Langerhans, al tener la función como presentadoras de antígenos, están vinculadas al sistema de defensa inmunológico inespecífico asociado a las mucosas. Esta barrera natural brinda protección frente a los escasos microorganismos que pueden atravesar la mucosa cuando ésta se encuentra intacta. A ello se suma la capacidad de la microbiota bucal, que contribuye a limitar la proliferación de los microorganismos infecciosos. Cuando se superan estas barreras, se ponen en juego otros mecanismos defensivos. Las células de Langerhans tienen entonces la capacidad de endocitar antígenos, degradarlos y llevarlos a la superficie celular para presentarlos a los linfocitos T junto con moléculas histocompatibles. En la población extrínseca transitoria se encuentran los granulocitos, linfocitos y monocitos, que son células que pueden infiltrarse en el epitelio basal. En algunas localizaciones existe, en condiciones normales, un importante cúmulo de dichos elementos. El epitelio estratificado plano paraqueratinizado presenta características iguales que el queratinizado a nivel de los estratos basal, espinoso y granuloso. Las diferencias se manifiestan en los elementos celulares del estrato córneo superficial, que en este tipo de epitelio conservan sus núcleos y también algunos orgánulos celulares parcialmente lisadas, hasta que se descaman. Los núcleos son picnóticos, o sea, pequeños con cromatina densa. Aunque pueden observarse en su superficie los 5 patrones descritos en el examen con el microscopio electrónico de barrido, predominan los patrones con microplicas tipo 2, 3 y 4. El epitelio estratificado plano no queratinizado no produce la capa superficial córnea y carece del estrato granuloso. Esto es lo que la diferencia del epitelio queratinizado, aunque a pesar de esto puede formar gránulos incompletos o vestigiales. El epitelio estratificado plano no queratinizado presenta capas que son la basal, que las células son semejantes a las descritas anteriormente, o sea, las que habíamos visto en el epitelio estratificado plano queratinizado. La capa intermedia, que presenta células poliédricas con núcleo redondo de cromatina laxa y citoplasma ligeramente basófilo. Las superficies celulares se hallan adosadas más íntimamente con las células espinosas. Las citoqueratinas que se expresan en estos queratinocitos son las citoqueratinas 4 y 13, y la capa superficial, que está constituida por células aplanadas nucleadas, las cuales finalmente se descaman. En estas predominan los patrones con microplicas tipo 1, 2 y 4. La membrana basal es la que presenta la adhesión entre el epitelio y el tejido conjuntivo. Esto es algo que ya habíamos visto en las primeras diapositivas. Pero además de prestar esta adhesión, cumple con múltiples funciones, entre las que destaca su actuación como guía o armazón de las células epiteliales en proliferación durante el mecanismo de reparación o regeneración tisular. Observada con microscopía óptica, dicha región consiste en una banda acelular homogénea y estrecha que se tiñe bien con tinciones específicas para detectar glucoproteínas. También esta membrana basal se encuentra más gruesa en la cavidad bucal. La membrana basal en la microscopía electrónica está constituida por dos regiones,
La primera es la lámina basal, que consta de dos estratos, la lámina lúcida y la lámina densa, ambas de un grosor de 50 micrómetros. En la lámina lúcida se detectan preferentemente laminina y entactina o nidógeno, y más recientemente se ha detectado colágeno tipo 17, unceína y ladinina. En la lámina densa se detecta colágeno tipo 4, heparansulfato y fronectina. Y después está la lámina reticular, que está constituida por fibras inmersas en una matriz de glucosaminoglicanos que se tiñen con Alcium Blue. En la lámina reticular existen dos tipos de fibras. Son las fibras de anclaje, que son fibrillas de colágeno tipo 7, que se disponen formando bucles que se originan y finalizan en la lámina densa en pequeñas áreas de subyacentes de colágeno tipo 4, denominadas placas de anclaje. Y después están las fibras reticulares, que son fibras de reticulina, colágeno 3, y se distribuyen paralelamente al epitelio entre las fibras de anclaje. La fibronectina contribuye a fijar la lámina reticular a la lámina basal. Bueno, y por último tenemos la lámina propia o corion, que es una lámina de tejido conectivo de espesor variable que confiere sostén y nutrición al epitelio. Estas funciones se ven reforzadas por la presencia de papilas que llevan vasos y nervios. Las papilas varían de longitud y anchura de acuerdo con la zona. El tejido conectivo puede ser laxo, denso o semidenso según la región. Su distribución está relacionada con las necesidades específicas de las diversas regiones de la cavidad bucal. Como tejido conectivo presenta células, fibras y sustancias fundamentales. Las células que se encuentran son los fibroblastos, macrófagos, leucocitos, células cebadas y células plasmáticas. Se ha encontrado tanto colágeno maduro como inmaduro. El colágeno inmaduro es abundante sobre todo en la región gingival y representa un elemento muy importante en la cicatrización y reparación. En la sustancia fundamental existen gran cantidad de glucosaminoglicanos que retienen el agua y permiten la difusión de nutrientes desde los vasos hacia los epitelios. En la lámina propia de la mucosa bucal existe una rica inervación con terminaciones nerviosas sensoriales que recogen información tanto de la percepción del dolor, que son los nociceptores, de la temperatura, que son los termorreceptores, y el tacto y la presión, que son los mecanorreceptores. Esta inervación procede de los pares craneales 5, 7 y 11, que son el nervio trigémino, el nervio facial y el nervio accesorio. La submucosa está formada por tejido conectivo laxo destinado a unir la mucosa a los tejidos subyacentes. Puede existir como una capa separada y bien definida o faltar cuando el corion está firmemente adherido a la estructura ósea subyacente. Hay submucosa en las zonas que requieren movimiento y que no están expuestas directamente al choque masticatorio. Está constituida por tejido conectivo de espesor y densidad variables. En esta capa se suelen encontrar glándulas salivales, vasos y nervios, y también tejido adiposo. En la submucosa existe un plexo nervioso profundo que contiene fibras nerviosas de gran tamaño, cuya misión es igual que en el plexo superficial, expandir a través de rutas colaterales los impulsos nerviosos procedentes de los receptores. Existen características clínicas en relación con la estructura histológica. Estas dependen del color y el aspecto de la mucosa bucal. El color depende especialmente de tres factores. El primero es el espesor y grado de queratinización del epitelio, el segundo es la densidad del tejido conectivo y el tercero es la presencia de pigmentación melánica. Cuando estudiamos la mucosa de la cavidad bucal, debemos tomar en cuenta el tipo de epitelio. Si el epitelio es queratinizado, el espesor es mayor porque hay más capas de células y más queratina. Ambos elementos impiden la visualización de la irrigación del corion y determinan el aspecto blanquecino o pálido de la mucosa. Si el epitelio no es queratinizado, los vasos del conectivo subyacentes
podrán visualizarse mejor y por tanto la mucosa ofrecerá un color rojo intenso. El segundo punto a analizar es la densidad y estructura del corion. A nivel de los epitelios queratinizados, el corion es semidenso o denso, tiene menor contenido en vasos, o sea, moderada irrigación, lo que significa que clínicamente las zonas queratinizadas son de color blanquecino o pálido. Si el epitelio es no queratinizado, el corion es laxo, con poca cantidad de fibras y mayor irrigación, lo que significa que el aspecto de la mucosa ofrecerá un color rojo. Y el tercer punto a analizar es la presencia o ausencia de submucosa. Cuando hay submucosa, la mucosa presenta un aspecto más acolchado y móvil. Cuando no existe submucosa, el corion está unido directamente al hueso y la mucosa está fija. Buenos días, compañeros. A continuación yo les voy a hablar sobre la clasificación histotopográfica y funcional de la mucosa, la histofisiología general, los órganos que constituyen a la cavidad bucal, así como las biopatologías que se van relacionadas a la mucosa bucal. Bueno, pues yo a continuación les voy a hablar sobre la clasificación histotopográfica y funcional de la mucosa. Primero que nada vamos a hablar sobre cómo se clasifica la mucosa. La estructura morfológica de la mucosa varía por la adaptación funcional a la influencia mecánica que actúa sobre ella en las diferentes regiones de la cavidad bucal. Basándonos en estos criterios histotopográficos y funcionales también, podremos dividir a la mucosa bucal en tres tipos principales. Van a ser estos tres tipos: la mucosa de revestimiento, la masticatoria y la especializada. La de revestimiento cumple una función de protección. Su epitelio es de tipo no queratinizado, su corion laxo o semilaxo y su submucosa es bien definida. Este tipo de mucosa es distensible y se adapta a la contracción y relajación de las mejillas, labios y lengua, y también a los movimientos del maxilar inferior producidos durante la masticación. La mucosa de revestimiento. El número de capas del epitelio es menor que en la mucosa masticatoria, así también las crestas epiteliales y las papilas de tejido conectivo son escasas comparándolas con la mucosa masticatoria. Las fibras colágenas no están organizadas en haces densos y presenta además fibras elásticas, las cuales permiten que la mucosa de revestimiento se estire y pueda volver a su estado de reposo original. La mucosa masticatoria. Este tipo de mucosa está sometida directamente a las fuerzas intensas de fricción y presión por el impacto masticatorio. Esta suele estar fijada al hueso y no experimenta ningún estiramiento. Este tipo de mucosa la vamos a encontrar en la encía y en el paladar duro. Su epitelio es queratinizado y paraqueratinizado, con numerosas crestas epiteliales, especialmente en las encías. Su corion es semidenso o denso y carece de su mucosa en la encía, pero en la parte lateral del paladar duro vamos a encontrar su mucosa, así como también tejido adiposo y glandular. La mucosa especializada. Este tipo de mucosa aloja botones gustativos intraepiteliales que tienen una función sensitiva destinada a la recepción de los estímulos gustativos. Los botones gustativos se localizan en el epitelio de las papilas linguales fungiformes foliadas y las caliciformes. Esta variedad de mucosa se observa especialmente en la cara dorsal de la lengua. Histofisiología general de la mucosa. La movilidad. La mucosa bucal asegura la movilidad de los órganos en el piso de la boca. Es sumamente delgada y semejante a una cerosa. Esta característica le permite a la mucosa, cuando la lengua realiza un gran movimiento, que se desplace ampliamente. La mucosa de las mejillas favorece los movimientos de la mandíbula también.
La sensibilidad. La sensibilidad va a variar mucho de una zona a otra. La sensibilidad más sutil que vamos a encontrar es la de la lengua, la cual es extremadamente fina para las percepciones táctiles y responde a los infinitos matices de las sensaciones gustativas. La protección. Gracias a la presencia de calprotectina, la mucosa tiene un poder bacteriostático propio. La cavidad vocal posee también agrupaciones de nódulos linfoides, entre los que destacan las amígdalas linguales y palatinas, las cuales junto con la amígdala faríngea van a constituir al anillo de Waldeyer. Esta es la estructura que se considera como primera línea de defensa frente a las infecciones que tienen a la boca como puerta de entrada. Este sistema ejerce su mecanismo de protección a través de los plasmocitos y de las células intraepiteliales de Langerhans. También tanto las amígdalas que constituyen al anillo linfático de Waldeyer como las formaciones linfoides difusas existentes en la cavidad bucal forman parte del denominado sistema MALT, el cual está formado por todo el tejido linfoide que está estructural y funcionalmente asociado a las mucosas del organismo. Por otro lado, la mucina secretada principalmente por las glándulas salivales menores contribuye también de forma significativa a la protección antimicrobiana. Esto es impidiendo mediante sus carbohidratos que los organismos o microorganismos se aglutinen y que se adhieran con facilidad a los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal. La digestión. La mucosa también tiene una función digestiva y no se limita solamente al efecto que tiene sobre la masticación, sino que la saliva también tiene una enzima llamada amilasa salival, la cual inicia el metabolismo de los hidratos de carbono en nuestra cavidad bucal. La absorción. La mucosa también tiene la capacidad de filtrar ciertos cuerpos, lo cual hace que la mucosa sea una buena vía de absorción. En este podemos poner el ejemplo de la mucosa de la porción ventral de la lengua, que constituye una interesante vía sublingual para administrar medicamentos. A esto atribuye de manera muy importante el sistema venoso que tenemos en el piso de la boca, lo cual facilita a la absorción de estos medicamentos que ya mencionamos. La excreción. También la mucosa es probable que en ciertas zonas tengan el poder para eliminar algunos tipos de sustancias. Y aquí pues tenemos algunas características histológicas de la mucosa bucal en esta tabla. A continuación hablaremos sobre los órganos que van a constituir a nuestra cavidad bucal. El primero es de los labios y pues hablaremos sobre la mucosa que se encuentra en los labios. Los labios tienen una mucosa la cual está constituida por un epitelio plano estratificado no queratinizado, cuyas células superficiales presentan algunos núcleos picnóticos y se descaman. Es posible encontrar también algunos de esos desmosomas. La superficie epitelial de la mucosa está constituida por elementos celulares con patrón tipo 3. Las citoqueratinas más abundantes en el epitelio de la mucosa labial son el par 3-4. Este tipo de mucosa es rosada y húmeda. El aspecto puntiforme de este tipo de mucosa corresponde a los orificios de salida de las glándulas salivales. Su epitelio. El epitelio se une por medio de la membrana basal al corion o lámina propia, representada por un tejido conectivo laxo con papilas altas que penetran en el epitelio.
no está vascularizada como en la zona de transición y existen numerosas fibras elásticas y colágenas en toda su extensión, las cuales están unidas firmemente al labio. La submucosa del labio. Esta es poco desarrollada, presenta cúmulos linfoides y glándulas salivales menores, cuyos acinos están muy cerca de la superficie. Aunque algunos se encuentran ubicados más profundamente, estas glándulas son de tipo mixto con predominio a la secreción mucosa. Aquí vemos un corte histológico del labio. Y a continuación hablaremos sobre la mucosa de las mejillas. La superficie externa está cubierta de piel fina y la superficie interna está revestida por mucosa yugal, la cual es lisa, rosada. Su epitelio es plano, estratificado y no queratinizado. El epitelio es estructuralmente semejante al que hemos descrito en la mucosa labial. A la altura de los molares suele presentarse una línea blanquecina con epitelio paraqueratinizado, el cual es producido por el tramo masticatorio. La lámina propia está formada por tejido fibroelástico bastante denso, el cual penetra en el epitelio constituyendo papilas elevadas. Su submucosa, en esta vamos a encontrar fibras elásticas, también grandes vasos sanguíneos, nervios, tejido adiposo y las glándulas salivales menores denominadas bucales y retromolares. Las mejillas tienen un eje central de músculo esquelético correspondiente al músculo bucinador. Bandas de tejido fibroelástico de la lámina propia penetran a través de la submucosa para unirse al tejido fibroelástico que acompaña al músculo. Estas bandas fijan la mucosa al músculo. Y aquí tenemos un diagrama de la mucosa yugal. A continuación hablaremos sobre la lengua. Su función especial es participar en la percepción gustativa al recibir estímulos de distintos sabores. La lengua está constituida por mucosa, submucosa y tejido muscular estriado. Mucosa de la cara ventral. El epitelio de revestimiento es plano, estratificado, no queratinizado, delgado y liso. La lámina propia es delgada y está formada por tejido conjuntivo laxo con papilas cortas y numerosas. Es elástica y también presenta cúmulos de células adiposas, glándulas salivales menores y también vasos sanguíneos y linfáticos. Esta no presenta submucosa y el corión está adherido al permicio de los haces musculares. La mucosa de la cara dorsal está dividida en dos partes. La primera parte es la mucosa del cuerpo o zona bucal de la lengua y la otra parte sería la mucosa de la raíz o zona faríngea de la lengua. La mucosa del cuerpo. Su epitelio es plano, estratificado y parcialmente queratinizado. Su lámina propia está formada por tejido conectivo laxo con células adiposas. En este existe una separación neta entre la mucosa y la submucosa y su submucosa está formada por tejido conectivo denso y firme. Y en la superficie de esta es en la que encontraremos las papilas linguales. Existen tres tipos de papilas linguales. Perdón, son cuatro tipos. El primero es el filiforme, las caliciformes, fungiformes y también las foliadas. El primer tipo que hablaremos será las papilas filiformes. Este es el grupo más numeroso que encontraremos. Tienen forma cónica, son proyecciones epiteliales cornificadas o no. Se descaman con regularidad, son paraqueratinizadas, tienen un eje escaso de lámina propia, carecen de papilas conectivas secundarias y botones gustativos.
Están distribuidas en hileras más o menos paralelas a la B lingual y tienen escasez de corion. Las fungiformes. Estas reciben este nombre pues se proyectan como pequeños hongos. Son más delgados en la base y más dilatados en proximal. Se encuentran en mayor porción en la punta y bordes laterales de la lengua. Estos presentan un núcleo central de lámina propia con fibras colágenas que constituyen la papila primaria. De estas surgen papilas secundarias que penetran en el epitelio de revestimiento y también presentan corpúsculos gustativos, que son los botones gustativos, intraepiteliales localizados preferentemente en la superficie y en general presenta entre 3 y 5 botones gustativos más o menos en cada una de estas papilas. Por su localización y por contener mayor cantidad de corion, estas son las más afectadas por procesos inflamatorios provocados por irritaciones. A continuación, las papilas caliciformes son las más grandes de la lengua. Hay de 7 a 12 distribuidas a lo largo de la B lingual. No sobresalen de la superficie lingual. Cada papila está rodeada por un profundo surco llamado el surco circunvalador y en su fondo se abren conductos de pequeñas glándulas salivales cerosas, que son las glándulas de von Ebner. Estas tienen un núcleo de lámina propio que posee en el borde superior papilas secundarias y en los bordes laterales, en el epitelio del surco, encontramos más de 100 botones gustativos. Las papilas foliadas se encuentran entre 3 y 8 más o menos a cada lado de la lengua, en la región lateral posterior. Tienen lámina propia, contienen corpúsculos gustativos también, se separan unas de otras gracias al surco interpapilar, presentan una lámina primaria y por lo general 3 secundarias y son abundantes en los recién nacidos y son muy escasas en los adultos. A continuación vamos a hablar sobre los corpúsculos gustativos, como ya mencionamos anteriormente, que contienen las papilas. Los corpúsculos gustativos, o también conocidos como botones gustativos, son los que se encargan de dar el sentido del gusto. Las papilas son las que contienen a estos corpúsculos, como ya lo mencionamos anteriormente. Estos son abundantes en las papilas caliciformes y también se pueden encontrar en el epitelio del paladar blando y en otras áreas de la cavidad bucofaríngea. Hablaremos sobre la estructura del corpúsculo gustativo. Esta tiene una forma redondeada u oval, ocupa casi todo el espesor del epitelio, ya que están constituidos por células alargadas que se extienden desde la membrana basal hasta la superficie de revestimiento. Las células mencionadas se abren a la superficie por medio de un poro gustativo, como podemos ver aquí representado en la imagen que está a un lado. Y hablaremos sobre los tipos celulares que vamos a encontrar en los botones gustativos. Esto va a ser con microscopía óptica. El primer tipo celular van a ser las células de sostén. Estas son alargadas y pálidas con HE. Tienen un núcleo redondeado y se disponen a la periferia del corpúsculo. Las células neuroepiteliales son las que encontraremos en la parte central y estas son más oscuras. Y la célula basal se denomina así, pues está ubicada en el fondo del botón gustativo. Este tipo de célula puede ser precursora de uno de los otros dos tipos de células mencionados. Y
En la microscopía electrónica vamos a distinguir otros tipos de células, que van a ser 5. La célula tipo 1 van a ser las oscuras, representan el 60%, contienen gránulos densos y presentan microvellosidades a nivel del poro gustativo. Las tipo 2 son las claras, representan el 30% y presentan microvellosidades cortas y escasos. Y las células tipo 3 representan al 7%. Contienen vesículas pequeñas, estas son ricas en serotonina y están ubicadas en el citoplasma basal. Estas células terminan en el poro gustativo formando una protrusión en forma de masa. Las células tipo 4 son células madre, las cuales están localizadas en la base del corpúsculo. Y las células tipo 5 son las células perigemales. Estas son las que están situadas en la zona periférica y separan estos de las células epiteliales. Hay fibras nerviosas, principalmente de los pares 7 y 9, que se ramifican en el tejido subyacente a los corpúsculos gustativos de la mucosa especializada, dando origen a 3 tipos de plexos. El primero es el intergemal. Este está situado entre los botones gustativos. El segundo tipo es el perigemal. Este lo rodea. Y el intragemal es el que se introduce en su interior. Y pues aquí en la imagen que tenemos podemos ver en dónde están localizadas cada tipo de célula que ya mencionamos anteriormente. Las vías de recepción gustativa. Tenemos 2 vías. La primera es la difusa. Esta se relaciona con las conexiones nerviosas de la célula tipo 1 y 2. Y la directa, la cual se relaciona con células tipo 3. El poro gustativo. Este poro está rodeado por los bordes laterales de las células del epitelio estratificado y está constituido por un espacio cilíndrico en el que disponen las microvellosidades de la célula tipo 1 y 2 y también las prolongaciones de las células tipo 3, las cuales están inmersas en un material denso. La vida media de las células de los botones gustativos oscila más o menos entre 10 y 14 días. ¿Cómo es que se regula el sentido del gusto? Los tioles y los metales van a regular la precisión de este sentido. Los tioles son los que se van a encargar de disminuirlo y los metales lo van a incrementar. En este caso tenemos un ejemplo de que hay algunos fármacos los cuales son ricos en tioles. Estos van a dar origen a la pérdida parcial, que se llama hipogeusia, o total ageusia del sentido del gusto. La ageusia hereditaria es una enfermedad que se caracteriza por la falta de papilas fungiformes. Esta es clínicamente identificable desde la etapa neonatal o también utilizando sustancias ácidas que los agéusicos no podrán percibir porque no tienen el sentido del gusto. ¿En dónde vamos a encontrar estos botones gustativos? Estos botones gustativos son numerosos en la pared interna del surco que rodea las papilas caliciformes. También los vamos a encontrar en la pared lateral de estas papilas, en los pliegues de papilas foliadas, en algunas papilas fungiformes, en el paladar blando y también en la superficie de epiglotis. ¿Cómo es que estos botones funcionan? Los componentes químicos de las comidas que ingerimos estimulan a los receptores de cada una de las zonas mencionadas anteriormente y los nervios van a transmitir estos impulsos que recibieron a nuestro cerebro.
Vamos a hablar también sobre las sensaciones de sabor. Se sabe que ciertas regiones de nuestra lengua reaccionan con mayor intensidad a algunos sabores, aunque realmente no existe ninguna diferencia estructural entre los botones gustativos de las regiones de nuestra cavidad bucal. La punta de nuestra lengua va a ser más sensible al sabor dulce. Las zonas laterales son las que van a percibir mayormente al sabor salado. Hacia atrás de la punta lingual, el sabor ácido, y la zona posterior percibirá los sabores amargos mayoritariamente. Existe una quinta sensación que se llama sensación umami. Esta sensación umami o agradable se desencadena, por ejemplo, por la estimulación con glutamato, que es un aminoácido que potencia el sabor de los alimentos, el cual se encuentra muy concentrado en la leche materna. Entonces, básicamente, esta sensación es una sensación agradable que no tiene que ver tanto con las otras sensaciones mencionadas anteriormente. Hablaremos también sobre las glándulas de von Ebner, que ya mencionamos. Estas glándulas tienen como finalidad lavar los corpúsculos gustativos para poder prepararlos y que estos puedan percibir un nuevo sabor. También estas glándulas segregan una proteína que tendría como misión fijar las moléculas productoras de sabor, ayudando a concentrar las sustancias con sabor sobre los botones. La mucosa de la raíz o zona bucofaringea de la lengua. Esta no contiene papilas verdaderas. Las prominencias que se observan dependen de cúmulos de nódulos linfáticos que se hallan en la lámina propia por debajo del epitelio. Su epitelio es plano estratificado, el cual es de origen endodérmico, en estrecha relación con nódulos linfáticos, lo cual es el tejido amigdalino. En este caso va a ser la amígdala lingual. Los nódulos linfáticos de la amígdala tienen centros germinativos y vasos linfáticos solo en la periferia. Junto con los linfocitos existen células plasmáticas y el epitelio plano estratificado no queratinizado va a recubrir el tejido linfático y se van a invaginar hacia el interior del órgano a diferentes niveles, lo cual va a formar cavidades denominadas criptas. Los linfocitos emigran a través del epitelio y alcanzan la luz de la cripta. Las células del epitelio se descaman también a este nivel y las criptas se ven ocupadas por linfocitos muertos y por células epiteliales descamadas, las cuales van a ser limpiadas por la secreción de las glándulas mucosas. El anillo de Waldeyer. Este anillo está constituido por las amígdalas palatinas tubáricas, las faringeas y la lingual. Este es de suma importancia, pues como ya lo mencionamos, es la primera barrera de defensa ante infecciones que tienen su entrada por la boca o la cavidad bucal. Este está situado en la zona limítrofe entre la boca, las fosas nasales y la faringe. Y pues las formaciones linfáticas tienen dos funciones principales o bien definidas, la cual es la linfopoyéctica y la defensiva. Y como vemos aquí en la imagen, pues se puede ver en dónde está cada amígdala de este anillo. La submucosa está constituido por tejido conectivo denso. A este nivel se encuentran glándulas salivales menores y reciben su nombre de acuerdo con su localización. Por ejemplo, las glándulas Blantin y Nun están situadas cerca de la punta de la lengua y las glándulas Weber
en posición lateral y posteriores a las papilas caliciformes en relación con la amígdala lingual. La capa muscular está constituida por una masa de haces entrelazados de fibras musculares estriadas esqueléticas insertadas en la submucosa y permiten la amplia gama de movimientos de este órgano. En un corte sagital es posible observar fibras longitudinales y verticales cortadas longitudinalmente y también fibras horizontales en corte transversal. Tal disposición de fibras musculares estriadas es única en el cuerpo. El piso o suelo de la boca. La membrana mucosa es muy delgada y también está adherida laxamente a las estructuras subyacentes para poder permitir la libre movilidad de la lengua. Su epitelio es no queratinizado. Las papilas de la lámina propia son cortas. Su tejido conectivo es laxo, muy vascularizado y es rico en fibras elásticas. La submucosa contiene tejido adiposo y las glándulas sublinguales están próximas a la mucosa de revestimiento en el pliegue sublingual. El paladar duro. La mucosa a ese nivel está fuertemente adherida al techo de modo que no se desplace con los movimientos de la lengua y también que resista la intensa fricción a la que ésta está sometida. El techo con tejido óseo revestido en su parte inferior por un epitelio plano estratificado queratinizado y también con un corión de tejido conectivo denso con abundantes fibras colágenas. Los pares de citoqueratinas 5,14 y 1,10 son los que están más abundantes en nuestro paladar duro. Y el rafe medio es el reborde óseo al cual el epitelio queda fijado mediante un tejido conectivo de espesor mínimo. Las regiones del paladar duro. En el paladar duro existen diferentes regiones debido o gracias a que la estructura de la submucosa es variable. La primera región es la marginal o la del rafe medio. En esta están muy unidas al hueso, lo cual dificulta determinar dónde empieza el periósteo y en dónde va a terminar la submucosa. En la zona antero y posterolateral, la submucosa presenta fibras colágenas en haces insertados perpendicularmente al hueso. En la anterolateral encontramos una gran cantidad de células adiposas y la posterolateral encontraremos acinos con glándulas salivales mucosas que constituyen la zona glandular. La papila palatina o incisiva. Esta está ubicada en el tercio anterior del rafe y está formada por un cúmulo de fibras colágenas con un tejido conectivo denso. La región central va a contener las partes bucales de los conductos nasopalatinos vestigiales, los cuales están tapizados por un epitelio cilíndrico simple o también por epitelio pseudoestratificado rico en células caliciformes. Las arrugas palatinas son las elevaciones de la mucosa en número 2 a 6 que se extienden en sentido transversal desde la papila palatina hasta la periferia. Estas consisten en repliegues de epitelio dispuestos sobre los ejes de tejido conectivo denso y la mucosa palatina es la que es más pálida que el resto. Esto es lo que la va a diferenciar, que es más pálida que el resto de la mucosa. Y aquí tenemos una imagen
sobre la histología de las arrugas palatinas que mencionamos anteriormente. El paladar blando. El paladar blando es la continuación del paladar duro en su parte posterior. Este debe de ser móvil, de manera que al deglutir pueda elevarse y cerrar la nasofaringe, y esto nos va a servir para evitar que los alimentos pasen a la nariz. Su epitelio es plano, estratificado, no queratinizado, con botones gustativos. Su corión es liso, sin papilas, pero muy vascularizado y con fibras elásticas que lo separan de la submucosa. La submucosa es de tejido conectivo laxo y posee una capa continua de glándulas serosas, y la mucosa es de color rojizo intenso. Aquí tenemos una imagen que representa las zonas de la mucosa palatina. Pues a continuación hablaremos sobre las biopatologías y consideraciones clínicas que debemos de tener. Conocer las distintas estructuras histológicas que constituyen o que construyen a la mucosa y los órganos de la cavidad bucal es muy importante, pues nos ayudarán a establecer con claridad el sustrato tisular en el que asientan las principales enfermedades que afectan a dicha región. En relación con el epitelio, los agentes físicos bacterianos, micóticos y virales que originan las enfermedades de la mucosa bucal alteran la biología celular de los queratinocitos y muchas de las veces van a provocar una degeneración o una muerte de estos, formando vesículas. Las vesículas intraepiteliales se van a producir por la separación de las células epiteliales. Las vesículas subepiteliales se originan cuando bajó el epitelio por alteración de las células del estrato basal y de la membrana basal también. La hiperplasia será el incremento en el número de células y de hileras de la población epitelial. La hiperkeratosis va a ser el aumento de los elementos de la capa córnea, y la disqueratosis será la alteración del proceso de diferenciación queratinocítica. La displasia se origina por una unión entre una proliferación hiperplástica y una alteración en el proceso de diferenciación. La hipertrofia es el aumento de volumen celular. La atrofia de la población epitelial es caracterizada gracias a una disminución en la masa o volumen de las células del epitelio, y pues básicamente es lo contrario a la hipertrofia. Y también la pigmentación melánica. Esta principalmente se produce cuando la población melanocítica del epitelio bucal puede incrementar la síntesis de melanina en distintas circunstancias y la transfiere a los queratinocitos. La atrofia es originada por una menor producción o por un exceso de eliminación, que es hipoplasia, o también porque disminuye el volumen individual de los elementos celulares, lo cual es conocido como hipotrofia. Las respuestas del tejido conectivo ante agresión. Estas respuestas se manifiestan mediante varios mecanismos, y esto va a depender según sea la naturaleza del agente etiológico y del estado defensivo del huésped. En la relación inflamatoria aguda se observan infiltrados inflamatorios por neutrófilos,
neutrófilos. En la reacción inflamatoria crónica por linfocitos, células plasmáticas y en la presencia de granulomas también. Pero, ¿qué son los granulomas? Los granulomas son cúmulos de macrófagos. Estos constituyen un recurso que utiliza el organismo para eliminar el material biológico inerte que nos resulta difícil de degradar. Las enfermedades que afectan a la mucosa bucal pueden presentar úlceras, ulceraciones y también erosiones. ¿En qué consisten cada una de estas? Pues la úlcera básicamente es una pérdida de sustancia profunda y de carácter crónico. En esta no existe una tendencia a curación. La ulceración es la que consiste en una pérdida de sustancia aguda o subaguda, en la cual existe una tendencia a la cicatrización. El espacio desprovisto de epitelio suele ocuparse por un tejido de granulación, el cual es tejido conectivo neoformado con nuevos fibroblastos, nuevas fibras y nuevos vasos. Este tejido de granulación surge como respuesta al tejido conectivo a la estimulación patógena. Y por último, la erosión sería la pérdida de sustancia que afecta solamente al epitelio. La proliferación irreversible y autónoma de las poblaciones celulares del epitelio y del tejido conectivo nos producirá neoplasias. Las neoplasias tumorales benignas y malignas son el 95% de cánceres de la cavidad oral y estos reciben el nombre de carcinomas escamosos o carcinomas epidermoides. A continuación, aquí tenemos algunas imágenes de cómo sería identificado estas enfermedades clínicamente hablando. La primera que encontraremos es el herpes simple tipo 1. Este se transmite principalmente por contacto de boca a boca y causa pues herpes labial. Entre los síntomas de este tipo de herpes podemos encontrar dolorosas vesículas o úlceras en la boca o a su alrededor. Antes de la aparición de las úlceras, las personas infectadas suelen notar una sensación de hormigueo, picor o quemazón en esa zona. La segunda enfermedad que tenemos aquí en las imágenes sería la candidiasis. En la candidiasis oral se produce por el hongo Candida albicans. Este se acumula en el revestimiento de la boca y básicamente este hongo es un microorganismo normal en la boca, pero a veces puede proliferar en exceso y ocasionar síntomas. En este caso, la candidiasis oral se manifiesta por lo general por placas blancas en la lengua o en el interior de las mejillas, como podemos observar aquí en la imagen. Hay veces que esta puede afectar también a la parte superior de la boca y alcanzar también a las encías, amígdalas o la parte posterior de la garganta. La tercera enfermedad que tenemos en la imagen son las estomatitis aftosa. Esta es una enfermedad que provoca la aparición de úlceras pequeñas en la boca. Generalmente aparecen en el interior de los labios, en las mejillas o también puede aparecer en la lengua. Las úlceras aftosas también se conocen como úlceras bucales y pues básicamente estas son producidas, podrían ser producidas
gracias a un sistema inmunitario debilitado, alergias a alimentos, estrés, virus y bacterias, traumatismos en la boca, mala nutrición o también como reacción a ciertos medicamentos que estemos consumiendo. La siguiente enfermedad es la tuberculosis. Esta es una enfermedad infecciosa la cual afecta principalmente a los pulmones en menor medida a algunos otros órganos como pueden ser los riñones, huesos, meninges y los ganglios linfáticos. El microorganismo causante de la enfermedad es una micobacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, conocido como bacilo tuberculoso o bacilo de Koch. Recibe este nombre gracias en honor a su descubridor. Esta enfermedad se caracteriza por la formación de granulomas en los tejidos infectados y una hipersensibilidad mediada por las células. En este tipo de enfermedades, cabe recalcar que debemos tener mucho cuidado como odontólogos al momento de recibir a este tipo de pacientes y deberemos de tomar ciertas medidas para evitar la propagación de este tipo de enfermedades a otros pacientes o también para evitar correr el riesgo de nosotros mismos contraerlas. Y pues será muy importante todas las medidas de protección posibles que podamos usar. La siguiente enfermedad sería la sífilis. Esta es una enfermedad infecciosa la cual se produce por una bacteria que se transmite por vía sexual o de la madre gestante al feto. Y esta básicamente produce úlceras cutáneas y pues en nuestra cavidad bucal también. En una primera etapa de la infección, la sífilis podría aparecer como llagas en tus labios, la punta de tu lengua, encías o también en la parte trasera de tu boca, cerca de tus amígdalas, como podemos ver en la imagen, en la primera imagen. Estas empiezan como pequeños parches y crecen hasta hacerse llagas abiertas más grandes. Pueden ser de color rojo, amarillo o también grisáceas. Y estas son muy contagiosas y también pueden ser muy dolorosas. La siguiente enfermedad es la histoplasmosis. La histoplasmosis se presenta en todo el mundo. Y la histoplasmosis oral hace referencia a una infección pulmonar crónica frecuente en lugares con altas temperaturas. Esta se debe a la inhalación de esporas de Histoplasmosis capsulatum y esta patología puede acompañarse de lesiones intraorales asociadas que consisten en una úlcera crónica, parecida también a una lesión maligna, y las lesiones orales de la histoplasmosis oral aparecen principalmente en nuestras encías, lengua y mucosa oral, también en el paladar. Se presentan básicamente como lesiones granulomatosas y tienen un aspecto inicial de un nódulo. Más adelante se presenta como una úlcera crónica con bordes elevados y el tejido circundante indurado. La siguiente es el papiloma o el virus de papiloma humano. Esta se trata de epiteliotrópicos que infectan el estado basal del epitelio. Como resultado mantienen a la transcripción y replicación de su ADN a niveles basales, produciendo lesiones hiperplásicas, papilomatosas y verrugosas en piel y mucosas. Como podemos ver en las imágenes, pues básicamente aparecen verrugas, ya sea en la lengua, mejillas o en el paladar. Y la siguiente sería el fibroma. Esta enfermedad es por traumatismos, básicamente. El fibroma traumático, conocido como pólipo también,
fibroepitelial y cicatriz hiperplástica. Son las diferentes maneras que lo podemos identificar. Básicamente se relaciona a un trauma crónico de la mucosa bucal y debido principalmente al mordisqueo de carrillos y labios. También pueden aparecer estos fibromas gracias al uso de prótesis mal adaptadas, restauraciones filosas y también de estructuras dentarias cortantes. Este tipo de patología lo vamos a encontrar mayoritariamente en los adultos. Histológicamente, se caracteriza por mostrar un epitelio de revestimiento de tipo escamoso estratificado y mantenerse intacto, presentando hiperkeratosis por la fricción crónica de baja intensidad o por mostrar también focos de ulceración cuando el trauma es intenso. Y la siguiente sería la leucoplasia. La leucoplasia oral se define como una placa blanda o blanquecina de la mucosa oral que no se desprende al raspado y conlleva un riesgo de desarrollo futuro de cáncer oral. La leucoplasia es una lesión premaligna más frecuente en la cavidad oral y el principal factor etiológico que nos causa este tipo de enfermedad sería el consumo del tabaco en diferentes formas y variedades. A continuación, mi compañera Yashira les irá hablando un poco de las diferentes enfermedades que podremos encontrar. El cáncer epidermoide de la cavidad oral es la transformación de células epiteliales de la mucosa oral normales a anormales, secundaria a una mutación genética. Las células anormales presentan una multiplicación desordenada, así como la capacidad de invadir los tejidos cercanos y diseminarse a otras regiones a través del sistema circulatorio y linfático. La cavidad oral incluye la mucosa bucal que reviste la parte interna de los labios y mejillas, encías, los 2/3 frontales de la lengua, el piso de la boca debajo de la lengua, el paladar duro y el trígono retromolar. Es importante identificar la zona de origen del cáncer para fines de tratamiento. Luego está el melanoma oral maligno. Las lesiones pigmentadas malignas en la mucosa oral son de escasa frecuencia pero de altas tasas de morbilidad y mortalidad, siendo de mal pronóstico a pesar de agresivos tratamientos que pueden combinar grandes recesiones quirúrgicas con quimioterapia y radioterapia. Los melanomas constituyen la proliferación descontrolada de melanocitos a nivel de la unión entre el epitelio y el tejido conjuntivo, invadiendo este último a medida que avanza en su crecimiento. El tratamiento definitivo del melanoma mucoso es combinación de la resección completa de la región con márgenes de seguridad y también puede ser completado con quimio, radio e inmunoterapia, aunque ninguna de ellas ha demostrado aumentar de manera significativa el periodo de vida libre de cáncer post-terapéutico. Después tenemos el fibrosarcoma, que es definido por la Organización Mundial de la Salud como un tumor maligno caracterizado por la presencia de haces entrelazados de fibras colágenas y por la ausencia de otro tipo de estructuras histológicas, tales como hueso o cartílago. Radiográficamente, el hueso presenta lesiones osteolíticas de bordes no definidos y cuando crece aparece un tumor firme que a veces se ulcera. La siguiente biopatología son las púrpuras, y las púrpuras son enfermedades hemorrágicas caracterizadas por la extravasación de sangre hacia los tejidos por debajo de la piel o las mucosas que producen petequias espontáneas o equimosis. El diagnóstico específico de esta entidad demanda un buen interrogatorio, examen físico completo y pruebas de laboratorio. La enfermedad de Addison o el síndrome de Addison es un trastorno hipofuncionante, insidioso y en general progresivo de la corteza suprarrenal,
Puede desencadenar una crisis suprarrenal con colapso cardiovascular. El diagnóstico es clínico y se basa en el hallazgo de concentraciones plasmáticas elevadas de hormona adrenocorticotropina, con concentraciones plasmáticas bajas de cortisol. El tratamiento depende de la causa, pero suele realizarse con hidrocortisona y en ocasiones otras hormonas. Y por último tenemos el líquen plano, que es una enfermedad que puede causar hinchazón e irritación en la piel, el cuero cabelludo, las uñas y el recubrimiento de las mucosas. En este caso, en la boca, el líquen plano forma manchas blancas reticuladas que a veces tienen llagas dolorosas. El líquen plano se presenta cuando el sistema inmunitario ataca células de la piel o el recubrimiento de las mucosas. En las siguientes diapositivas encontraremos cuadros que tienen las biopatologías y consideraciones clínicas. Algunas de ellas son las que ya hemos mencionado y solamente voy a mencionar la biopatología. La primera es el herpes simple, la segunda es la candidiasis, la tercera es la estomatitis aftosa y la cuarta es tuberculosis. Después sigue la actinomicosis, después es la sífilis, el sarampión, el SIDA y histoplasmosis. El pénfigo vulgar, el líquen plano, púrpura, déficit de complejo vitamínico B, déficit de hierro o síndrome de Plummer-Vinson, telangiectasia, enfermedad de Addison, hemocromatosis. Después tenemos el sustrato tisular en la mucosa bucal de la patología neoplásica benigna, que es el papiloma, fibroma, lipoma, neurofibroma. Después está el sustrato tisular en la mucosa bucal de la patología preneoplásica, que es leucoplasia. Y al último está el sustrato tisular en la mucosa bucal de la patología neoplásica maligna, que es el carcinoma epidermoide o escamoso, melanoma maligno, carcinoma de células de Merkel, fibrosarcoma, liposarcoma y leucemias.